Hola, bienvenidos nuevamente a nuestro canal de YouTube de Medicina Crítica y de Emergencias Médicas. Hoy les traemos un nuevo video relacionado con las enfermedades del sistema respiratorio. Específicamente estaremos hablando de los derrames pleurales en salas de emergencias. En este video abordaremos aspectos importantes como su concepto, la etiología, los síntomas y signos que podemos encontrar, así como sus medios diagnósticos y cómo establecer un diagnóstico diferencial y su tratamiento. Antes de comenzar nuestro video, nos gustaría recordarte que tu apoyo a nuestro canal cuenta. También recordarte que dar like a nuestro video es totalmente gratis y que para permanecer atento a todo el contenido de este canal, solo basta con suscribirte y activar la campanita. Esto hará que YouTube siempre te notifique cada vez que subamos nuevo contenido y nuevos videos a nuestro canal. Sin más, comenzamos con nuestro video. La pleuresía es la acumulación de líquido en la cavidad pleural por encima de su volumen habitual, que es en este caso unos pocos mililitros. En condiciones normales no existe dicha cavidad, pues ambas hojas pleurales están separadas por una fina película de un líquido rico en proteínas que facilita el deslizamiento de una hoja pleural sobre la otra. Este se forma y se reabsorbe constantemente, lo que depende del equilibrio entre las presiones hidrostáticas y osmóticas existentes en los capilares de la pleura parietal y la pleura visceral. La presión negativa intrapleural, la capacidad de drenaje de los capilares linfáticos y la permeabilidad vascular. El líquido pasa al espacio pleural y es reabsorbido en la pleura visceral. Este sentido circulatorio se debe a la mayor presión hidrostática en la pleura parietal, cuyos capilares son tributarios de la circulación mayor. La baja presión hidrostática de los capilares de la pleura visceral asegura, en condiciones normales, una rápida evacuación del líquido, lo cual mantiene el espacio pleural virtualmente exento de él. Las alteraciones de este equilibrio producen una rápida acumulación de líquido en el espacio pleural, que es lo que denominamos pleuresía o derrame pleural. El derrame pleural se puede producir por varios mecanismos. El primero es la alteración de las presiones hidrostáticas y oncóticas, que suelen dar lugar a la acumulación de este líquido en el espacio pleural y a la aparición de derrame en el mismo. En este caso sería de tipo transudativo, siendo la insuficiencia cardíaca por aumento de la presión hidrostática la causa más frecuente de derrame pleural en la clínica diaria. También provocan trasudados la sobrecarga de líquido iatrogénica, la insuficiencia renal, la pericarditis constrictiva, el aumento de la presión negativa intrapleural en la atelectasia masiva o pulmón atrapado por engrosamiento de la pleura visceral, en este caso tumoral o fibroso. Alteración del drenaje linfático por alteraciones de la pleura o por bloqueo de la circulación linfática extrapleural es otra de las causas que puede producir pleuresía. Y por último tenemos aumento de la permeabilidad capilar o mesotelial por infecciones, embolismo pulmonar, conectivopatías o neoplasias, implicado en la mayoría de los exudados pleurales. Las causas más frecuentes de derrame pleural la podemos mencionar como causas infecciosas como neumonía bacteriana típica y atípica, en este caso causadas por virus o por micoplasma, nocardia, actinomices o pleurosías tuberculosas. Tenemos causas parasitarias, enfermedad fúngica, acceso hepático y esplénico o subfrénico, hepatitis y colecistitis. Tenemos otras causas como la rotura esofágica espontánea, la iatrogénica producida por procederes diagnósticos o terapéuticos, producidas por traumas, inducidas por fármacos, desplazamiento de catéter venoso central o perforación esofágica, hemotórax, quilotórax, malignidad, como es el caso de los carcinomas, linfomas, mesoteliomas, leucemia, quilotórax, mielomas múltiples, macroglobulinemia de Waldenström. También tenemos por aumento de la presión intrapleural negativa con neoplasias o infiltración pleural concomitante, atrapamiento pulmonar o derrame de colesterol. Tenemos enfermedad del tejido conectivo, tenemos lupus, tenemos también por producidas por la artritis reumatoidea, enfermedad de Churg-Strauss o granulomatosis de Wegener. Tenemos por disfunción endocrina, hipotiroidismo y síndrome de hiperestimulación ovárica. También hay causas que se producen por anormalidades linfáticas, ¿verdad? Tenemos muchísimas causas de derrame pleural. Ahora, ¿qué debemos hacer para realizar una aproximación diagnóstica y una actitud ante el paciente con derrame pleural en urgencia? En algunos casos, la clínica es suficiente para iniciar un tratamiento sin realizar toracocentesis, concretamente en la insuficiencia cardíaca. De hecho, esta es la etiología más frecuente del derrame pleural. En la mayoría de los casos,
el médico de urgencia se puede aproximar al diagnóstico diferencial con una detallada anamnesis y examen físico. Debe interrogarse de forma dirigida sobre enfermedades previas o actuales, tales como cardiopatías, cuadros respiratorios infecciosos recientes, neoplasias, traumatismos, enfermedades hepáticas o renales, contacto con pacientes con tuberculosis o con antecedentes de la misma, antecedentes laborales y uso de fármacos. Los síntomas más frecuentes asociados al derrame pleural son disnea, que depende del volumen del derrame pleural. Si es pequeño y se acompaña de disnea importante, debe sospecharse tromboembolismo pulmonar, infiltración neoplásica, insuficiencia cardíaca o derrame pericárdico. La tos es un síntoma que se produce como reflejo de la irritación pleural, en este caso de las neoplasias, o como parte del cuadro infeccioso, como en caso de una neumonía. Dolor pleurítico. El derrame pleural paraneumónico y el tromboembolismo pulmonar fundamentalmente son los que producen estos síntomas. Hasta el 25% de los pacientes el derrame pleural es asintomático. En caso de tratarse de un derrame pleural maligno, la mayoría comienza con disnea de esfuerzo, que progresa a medida que aumenta de tamaño. Si cursa con dolor intenso y continuo, debe sospecharse un mesotelioma, especialmente en sujetos con historia de exposición previa al asbesto. No debemos olvidarnos preguntar siempre por la aparición de un síndrome constitucional en caso de un derrame pleural maligno. La exploración física. Debemos valorar el estado general del paciente, los signos vitales, exploración cervical y cardiorrespiratorio, y recordar siempre que todos los síntomas y signos van a depender de la magnitud del derrame pleural y la causa del mismo. En la exploración del sistema respiratorio vamos a encontrar un síndrome de interposición líquida que va a caracterizarse por presentar a la inspección un aumento de volumen del emitórax afectado. A la palpación vamos a constatar abolición de las vibraciones vocales y disminución de la expansibilidad torácica. A la percusión vamos a constatar que existe matidez en el emitórax afectado, y a la auscultación vamos a encontrar abolición del murmullo vesicular. En la región superior del derrame puede escucharse un sonido bronquial con aumento de ruido respiratorio. Si el derrame es pequeño, la exploración puede ser anodina. Una vez realizado el diagnóstico clínico de un síndrome de interposición líquida, debemos realizar los estudios pertinentes para establecer un diagnóstico certero y establecer sus posibles causas. Entre los exámenes complementarios que vamos a realizar encontramos rayos X de tórax. La radiología, en este caso, es una herramienta de mucha utilidad, porque la radiografía de tórax simple es el estudio más utilizado para evaluar la presencia de líquido, su cantidad y distribución. Hasta 250 mililitros pueden pasar inadvertidos, aunque cuando están libres en la cavidad pleural y se inclina lateralmente al paciente hacia el lado afectado o en decúbito lateral sobre ese lado con un rayo horizontal, puede evidenciarse derrames que pueden ser de cuantías menor de 100 mililitros. Un volumen mayor borra el seno costodiafragmático posterior en vista lateral. Mayores volúmenes borra el seno costodiafragmático lateral, o sea, en vista postero anterior, aunque siga siendo derrame de pequeño calibre. Pero la imagen más típica del derrame pleural es la presencia de una opacidad homogénea de borde cóncavo superior, que es lo que denominamos menisco pleural o línea de emoción. Otras posibilidades más típicas son la elevación del hemidiafragma en el derrame subpulmonar o la opacificación de todo un emitórax con desplazamiento contralateral del mediastino ante un derrame masivo. Ultrasonografía. La ultrasonografía es útil para el diagnóstico positivo, sobre todo en derrames de pequeños volúmenes, en los que se puede encontrar también en los derrames encapsulados y como guía para realizar la toracocentesis, así como para el diagnóstico diferencial con el engrosamiento pleural y las opacidades sólidas. Tomografía axial computarizada. No se indica para el diagnóstico, a pesar de que puede detectar derrames tan pequeños como los de 5 a 10 mililitros. Toracocentesis es en concepto la extracción del líquido pleural, que puede hacerse con fines diagnósticos o terapéuticos. Ante una pleuresía debe valorarse la punción y el estudio del líquido pleural para conocer si se trata de un trasudado o de un exudado y así determinar la posible causa. En caso de evidencia clínica de una entidad causante de hidrotórax y ante un derrame derecho o bilateral de tamaño considerable, ausencia de fiebre y de dolor pleurítico, puede imponerse el tratamiento de la enfermedad aparente con dosis adecuadas de diurético.
Si a pesar del tratamiento en unos días no se modifica el derrame, entonces debe procederse a la punción pleural diagnóstica. Es conveniente recordar que la toracocentesis tiene contraindicaciones y complicaciones que todos debemos reconocer y recordar. En este caso, tenemos contraindicaciones relativas: diátesis hemorrágica, tratamiento con anticoagulantes, derrames de pequeño calibre, ventilación mecánica o infecciones de la piel. En el caso de las complicaciones, las más frecuentes tenemos dolor, sangramiento, neumotórax, punción del hígado o del vaso y en este caso también el empiema. La técnica para realizar la punción es la siguiente. Una vez determinado el espacio intercostal donde se hará la punción, que se puede hacer por examen físico y radiológico o ultrasonográfico, se sigue la línea axilar posterior en el sitio de inserción de esta con el borde superior de la costilla inferior, a fin de evitar el paquete vasculonervioso que recorre por su borde inferior. El paciente permanecerá sentado y con los brazos apoyados en el respaldo de una silla u otro lugar, pues esta posición favorece la acumulación del líquido en las posiciones más declives del tórax. Y con todas las medidas evidentemente lógicas de antisexia, incluyendo el uso de guantes, procederes, alcoholes, etcétera, todo esto antes de realizar la punción pleural. Primero se infiltra novocaína al 1% con una aguja fina para las partes blandas y luego se punciona la pleura con una aguja 18 o unida a una jeringuilla de 50 mililitros con una llave de 3 pasos para evitar la entrada de aire en la cavidad pleural. Si mientras se realiza la evacuación el paciente experimenta tos, debe retirarse un poco la aguja, pues ello indica que existe irritación pleural por disminución del nivel de líquido. No debe hacerse extracciones masivas y mucho menos rápidas, es decir, no se debe extraer ni debe sobrepasarse de forma inicial los 1500 mililitros, aunque abogan alguna literatura que no debe sobrepasar los 2000 mililitros de una sola vez, pues lo contrario puede dar lugar a un edema pulmonar o a un paro cardiorrespiratorio, pero bueno, en nuestra experiencia es muy infrecuente. En los casos necesarios de que necesite realizarse una evacuación de grandes volúmenes, pues se debe hacer preferiblemente toracocentesis a repetición hasta que se evacúe totalmente el líquido pleural. Al líquido extraído se le realizan determinaciones de proteína, amilasa, LDH, glucosa, densidad, pH, conteo celular con diferencial, estudio citológico buscando células malignas, así como tinción de gran, cultivos bacteriológicos y antibiogramas. En caso de que se sospeche enfermedades específicas como tuberculosis, se indicará una coloración de Ziel-Nielsen y cultivos de medios especiales. Macroscópicamente este líquido se puede clasificar también. Por ejemplo, en caso de líquido ceroso o blanco amarillento, que es lo que denominamos hidrotórax, como se observa en el curso de la insuficiencia cardíaca congestiva, síndrome nefrótico, obstrucción de la vena cava superior y la cirrosis hepática. Podemos encontrar un líquido serofibrinoso, que en este caso puede presentar predominio de polimorfonucleares causados por neumonía, fiebre reumática e infartos pulmonares. Puede tener predominio linfocítico debido a tuberculosis, mixedemas, micosis y virosis pulmonares y enfermedades malignas. Puede presentar predominio eosinofílico desde la primera punción y de forma permanente, que en este caso puede ser producido por enfermedades de Hodgkin, carcinoma y enfermedades hidatídicas. El líquido también puede ser purulento, como es el caso de los empiemas, serosanguinolento, como las neoplasias, las tuberculosis, la pancreatitis hemorrágica, traumatismos, neumotoras espontáneos e infarto pulmonar. Puede ser netamente hemático, que es lo que conocemos como hemotórax, causado por heridas penetrantes del tórax, rotura de aneurisma en la pleura o neoplasia. Puede ser quilotórax, en este caso un líquido quiloso, como se observa en los traumatismos y obstrucción del conducto torácico por invasión de adenopatías mediastinales, y en el derrame de colesterol, que en este caso puede ser idiopático o causado por un proceso tuberculoso crónico. El líquido en algunas ocasiones puede ser achocolatado, que en este caso sería propio del acceso amebiano o también de derrames antiguos de colesterol. En la sala de emergencia, la diferenciación de transudado y exudado es de extrema importancia porque nos permite presumir las posibles causas del derrame. Para ello, vamos a descubrir o a describir los criterios para realizar mencionada diferenciación. Los elementos que vamos a utilizar son los denominados los criterios de Light. Si el derrame cumple al menos uno de los siguientes criterios, se clasificará como exudado.
El primero que tenemos es la relación de proteína en el líquido pleural sobre la proteína sérica, que en este caso sería mayor de 0,5. LDH en el líquido pleural sobre el LDH sérico sería mayor de 0,6 y LDH en el líquido pleural que sea mayor a 2/3 del límite de la normalidad del suero. Además de ello, permite analizar otros parámetros como la glucosa, que en este caso siendo menor de 30 miligramos por decilitro sería típico del derrame reumatoideo. Colesterol, triacilglicéridos, amilasa, que en este caso sería típico de las pancreatitis, de neoplasias o de perforación esofágica. Estos son otros exámenes que se pudieran realizar al líquido pleural. Ahora, el estudio citológico también puede orientarnos y para ello debemos conocer la presencia de hematocrito. Un líquido serosanguinolento o sanguinolento con un hematocrito mayor al 1%, pensamos que el derrame pleural puede ser maligno, de tromboembolismo pulmonar o traumático. Predominio de polimorfos nucleares se correlaciona con procesos agudos. Si existen más de 10.000 células por cada cc de derrame paraneumónico o empiema y tuberculosis en las fases iniciales. Predominio de mononucleares que se responde generalmente a procesos crónicos, en este caso una linfocitosis por encima de mayor del 50% orienta a un origen tuberculoso o tumoral. Y la eosinofilia en el líquido puede aparecer en presencia de sangre, hidroneumotórax y derrames secundarios a oculitis o fármacos. El estudio microbiológico se realizará una vez obtenida la muestra del líquido pleural mediante la determinación de tinción de Gram tinción de bacilo de ácido alcohol resistente, en este caso los estudios BAR y cultivos del líquido. Hay que recordar siempre que la biopsia pleural, ya sea cerrada o ciega, es un método poco cruento que suele realizarse cuando no se ha llegado a un diagnóstico etiológico del exudado con la toracocentesis. Si la biopsia pleural cerrada tampoco es diagnóstica, se realizará toracoscopia o videotoracoscopia con toma de biopsia dirigida. Ahora, les traemos acá el algoritmo diagnóstico en salas de urgencias para un derrame pleural. Lo primero que debemos conocer es si nuestro paciente presenta o tiene antecedentes de insuficiencia cardíaca. En caso de que la respuesta sea negativa, realizaremos una toracocentesis, aplicaremos los criterios de Light y determinaremos en este caso si son positivos para exudativo con una sensibilidad del 98% y una especificidad del 83%, pues ahí haremos un recuento celular, dosificaremos la glucosa del líquido, haremos cultivo y enviaremos muestras a anatomía patológica. En caso de que no cumpla con los criterios de Light, pues hablaremos de un líquido transudativo y entonces pensaremos en insuficiencia cardíaca congestiva, cirrosis hepática o nefrosis. En caso que nuestro paciente no presente antecedentes de insuficiencia cardíaca, pues veremos que el derrame será un derrame asimétrico, dolor pleurítico y puede haber fiebre. En este caso que el paciente presente alguno de estos síntomas, que sea asimétrico, pleurítico con fiebre, pues haremos una toracocentesis y repasaremos o repetiremos el paso anterior. En caso de que no sea así, bueno, pues haremos diuresis, mediremos la diuresis, pondremos diuréticos y observaremos a nuestro paciente. Si el derrame persiste por más de 3 días, pues realizaremos una toracocentesis y repetiremos los pasos de los criterios de Light y ahí evaluaremos nuevamente si cumple o no con los criterios. Y hasta aquí nuestro video de hoy. Espero que este tema te haya gustado mucho, que hayas aprendido algo nuevo hoy o que reafirmaras y refrescaras tus conocimientos sobre este tema que permite establecer un adecuado diagnóstico clínico y un adecuado enfoque diagnóstico sobre los derrames pleurales que nos toca enfrentar en las salas de emergencias. En próximos videos estaremos abordando por individual cada uno de los diferenciales de las causas más frecuentes del derrame pleural. Así que si no quieres perderte el siguiente video, te sugiero que te suscribas rápidamente y que actives la campanita para que siempre YouTube te notifique con cada video que subamos y de esta forma seguir hablando de medicina crítica y de emergencias médicas. Un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo video. Chao.